¿Alguna vez te hubieras imaginado que el horror que fueron los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial se replicaría en América Latina? Escuchaste bien, no solo cientos de personas vivieron en carne propia los horrores de la tortura y el abuso, sino que lo sufrieron a manos de un mismísimo alemán. En la década de los 60 existió de manera silenciosa y muy discreta un lugar que aparentaba ser una comunidad reservada y puritana, pero trabajadora y bien intencionada con los demás. Pocos hubieran imaginado la dolorosa realidad que se escondía tras sus cercas electrificadas, portones altos y perros guardianes. Hoy te queremos contar acerca de la colonia Dignidad. Recuerda que para conocer más contenido intrigante y curioso, debes suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo video. Paul Schafer. La maldad hecha humano nació en el año de 1921 en Bonn, Alemania. Originario de una estricta y conservadora familia luterana, Paul sufrió un accidente de niño en el cual perdió un ojo, motivo por el cual se salvó de ir a la Segunda Guerra Mundial en su juventud. Sin embargo, sí participó como enfermero una vez que Francia estaba ocupada por su nación. Cuando Alemania enfrentó la derrota, Schafer decidió cambiar de rubro y se unió como líder de grupos juveniles de la Iglesia Evangélica Libre. Es aquí donde el mundo tendría la primera bandera roja de que algo andaba mal con este hombre, pues Schafer fue separado de su cargo de manera misteriosa y muy discreta, después de que empezaron a correr rumores de que acosaba a menores de edad. Desgraciadamente, ninguna autoridad inició un proceso contra el predicador y quedó libre para seguir con sus crímenes en otro lado. A partir de ahí se dedicó a recorrer el país como un predicador independiente que profesaba el cristianismo protestante. Al final, fue acogido por una comunidad en Gronau y al fin se asentó como líder en Lohmar, donde fundó la reconocida Private Social Mission, o Misión Privada Social en español. Esta era una supuesta organización de caridad que acogía a menores de edad y los obligaba a realizar trabajos forzosos agrícolas sin ningún tipo de remuneración. Además de la evidente explotación, no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a surgir de nuevo las demandas por abuso sexual de Schafer hacia 2 niños. Es entonces cuando Paul decide abandonar Alemania, no sin antes ponerse en contacto con Arturo Maschke, embajador de Chile en Alemania. Después de huir cobardemente de las denuncias en su contra, Schafer llega a Chile en 1961, pero sorprendentemente no lo hizo solo. Resulta que Paul ya tenía toda la pinta de un líder de culto. Logró convencer a gran parte de sus acólitos y seguidores a instalarse en Chile. Lo logró al convencer a su congregación de que Alemania estaba muy cerca de caer en el comunismo. Mentira que fue reforzada porque al poco tiempo comenzó la construcción del muro de Berlín. Así que, respaldado por Hermann Schmitz, adquirieron un predio de poco de más de 3.000 hectáreas a unos 320 kilómetros al sur de Santiago, el cual llamaron El Lavadero, debido a la forma en que se construyó jurídicamente. Este predio estaba exento de contribuciones, impuestos sobre la renta e impuestos sobre los derechos de aduanas. Estos últimos fueron uno de los beneficios más importantes que le permitieron a Paul Schafer llegar tan lejos coludido con el gobierno, aunque de eso hablaremos más adelante. Y fue así, en el transcurso de pocos meses, que por fin se constituyó la que el gobierno chileno avalaría legalmente como Sociedad Benefactoria y Educacional Dignidad, mejor conocida como Colonia Dignidad. No tenemos que recordar lo poderoso que era en ese entonces el líder y su poder de convencimiento, ya que, solo 2 años después de instalarse, la colonia ya superaba las 200 personas. Para entender por qué, de todos los países en el mundo, Paul Schafer eligió precisamente Chile como su nueva residencia, es necesario ver el panorama general por el que pasaba este país. El día 22 de mayo de 1960, un terremoto sacudió la zona centro y sur de Chile. El terremoto llamado Valdivia, porque ocurrió en dicha zona, alcanzó una magnitud de 9.5 puntos en la escala de Richter y es, a la fecha, el temblor más grande que ha sido registrado en la historia. La cifra de muertos ascendió a 2.000 y hubo más de 2 millones de personas afectadas en mayor o menor medida. Entre varias medidas de reconstrucción y reinserción, el presidente de derecha Jorge Alessandri promovió la creación de beneficencias. Esta era la oportunidad de oro para Schafer. Gracias al embajador Maschke, se le otorgaron todas las facilidades al maligno predicador alemán para llegar por la puerta grande a Chile. Alrededor del mismo tiempo que sucedió el temblor, Chile pasaba por una buena
etapa económica en donde la inflación era controlada y se fijó un tipo de cambio. Sin embargo, como era de esperarse, al poco tiempo se desató una crisis financiera terrible que hizo que el gobierno se viera obligado a devaluar su moneda en 1961. Altamente necesitados del dinero y de un distractor social, el gobierno aceptaría gustoso la llegada de Schaffer sin ni siquiera sospechar la horrible verdad que ocultaba. Pero regresando a Paul Schaffer y sus planes maquiavélicos, para este punto sabemos que este hombre tenía más la intención de ser un líder de secta que un pastor bondadoso. Inmediatamente después de instaurar la colonia Dignidad, básicamente la convirtió en un estado autónomo y ajeno a Chile. A pesar de esto, Schaffer supuso que su aislamiento despertaría intriga y curiosidad entre las más personas del mundo exterior, e hizo algo genial para continuar con su estilo de vida. Inauguró un hospital dentro de la colonia, el cual podían asistir los habitantes de la ciudad de Parral, la más cercana del predio. Gracias a esta acción, no solo las personas no sospechaban de lo que realmente pasaba en la colonia, sino que además se creó muy buena publicidad para sí mismo, pintándose como una comunidad inocente y bondadosa. Pero tras las puertas cerradas, Paul era un líder de culto cualquiera, que creó una jerarquía vertical en donde todos y cada uno de los miembros eran obligados a confesarse con él, revelando secretos oscuros y detalles de su vida sexual que él pudiera usar más adelante para chantajear a sus seguidores. Inmediatamente comenzó a separar hombres, mujeres y niños, y les limitó al mínimo el contacto entre sí. Además del lavado de cerebro y las típicas prácticas de secta, la colonia Dignidad fue testigo de cientos de violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, todos los miembros eran sometidos a trabajos agrícolas forzados en las peores condiciones de salubridad y seguridad. Y si alguien resultaba poco productivo por alguna limitación física, eran sometidos a fuertes castigos por no esforzarse más. Se reporta que se realizaron innombrables experimentos médicos sobre los colonos, recibiendo inyecciones de químicos no seguros para el cuerpo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el abuso sexual que cientos de menores vivieron durante las décadas de reinado de Schaffer. Con esta impresionante cantidad de abusos inhumanos, era cuestión de tiempo antes de que las cosas empezaran a salir de control y las víctimas comenzaran a buscar una salida. El primer valiente escapó a mediados de los 60s. Wolfgang Müller tenía solo 20 años y llevaba otros 2 intentos de escaparse en los últimos 3 años. En cada intento de escape, como castigo, Müller era rapado, drogado y vestido de un color rojo intenso para poderlo identificar a la distancia en todo momento. Sin embargo, en esta tercera ocasión, logró llegar hasta la embajada alemana en Santiago de Chile y rápidamente denunció lo que vivió en la colonia. Cada vez sería más difícil ocultar la verdad sobre las denuncias de acoso sexual, y es que solo unos años después, Heinz Kühn también escapó de la colonia, brindando a las autoridades no solo una confirmación de lo que Müller declaró, sino apartando más detalles de las atrocidades que vivían. Desgraciadamente, en estos momentos, el país se encontraba en manos de los ultraderechistas, quienes rápidamente desestimaron todas las denuncias y dieron carpetazo al tema. Año con año se iban sumando nuevas denuncias y relatos sobre la colonia dignos de provocar pesadillas. Para este punto, y no pudiendo ignorar a los ciudadanos, Alemania Occidental exigió tanto a la colonia como al gobierno en turno que investigaran y aclararan todos los hechos. Sin embargo, el gobierno chileno hizo caso omiso de dichas peticiones, y pronto veremos el porqué. Schaffer y Pinochet. Para el año de 1970, Salvador Allende, el primer presidente socialista, llegó al poder. Schaffer adoptó desde el inicio una postura derechista y apoyó en todo lo que pudo al Grupo Antiunidad Popular, no solo asistiendo, sino ofreciendo la colonia como sede de varias reuniones con políticos y militares de ultraderecha. Poco a poco se empezó a fraguar el golpe militar que cambiaría la historia de Chile, y para esto la colonia jugó un papel esencial. Para poder armarse correctamente, el hijo de un nazi chileno consiguió importar armas desde Argentina, ya que la colonia, como mencionamos anteriormente, estaba exenta de cualquier regulación aduanal que se considerara donativo. Nadie revisó jamás los cargamentos que llegaron directamente al predio de Schaffer.
Augusto Pinochet, quien lideró el golpe de Estado para luego convertirse en dictador por más de una década, había encontrado al aliado perfecto para su misión, un hombre de pasado turbio, con los recursos no solo económicos, sino también la mano de obra perfecta y los beneficios legales necesarios para ser una pieza clave en su plan. Y si piensas que llegando Pinochet al poder se terminaría el horror, apenas estaba por comenzar. En 1973, por fin se logró el cometido de los derechistas. Sucedió el golpe de Estado que terminó con la vida del presidente Allende. Misteriosamente, un par de semanas después, Paul Schaffer ordenó a su gente a acondicionar el sótano de uno de los graneros. Lo que nadie imaginaba es que estaba acondicionando un exclusivo centro de detención y tortura de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet. Además de resguardar y asesinar prisioneros políticos y enemigos del ahora dictador, la colonia fue el laboratorio perfecto para perfeccionar el gas sarín, un arma química usada por terroristas comúnmente. Se dice que el presidente antecesor de Allende fue envenenado con este gas, y de hecho se comentaba que habían planes de verter ese veneno en el sistema de agua de corriente de Buenos Aires. A pesar de las incontables torturas, crueldades y obvias violaciones a los derechos humanos, la colonia recibía a Pinochet, mejor conocido como el Mesías, como un verdadero dios. Al visitar la colonia Dignidad, se encontró con cientos de aplausos, saludos y banderas de Chile y Alemania ondando en el aire. Sin embargo, afortunadamente, todas las cosas llegan a su fin tarde o temprano, y esta no fue la excepción. En 1990, por fin, se instaura de nuevo la democracia en Chile, con lo cual Schaffer se queda sin el respaldo del mandatario supremo. En 1991 se da a conocer el informe de Rating, el cual señala a la colonia Dignidad como centro de detención y tortura de prisioneros políticos. En ese momento se le retira a la sociedad todos sus privilegios y ventajas legales, aunque a Paul parecía no angustiarle. La estocada final llega cuando, en 1997, dos jóvenes más escapan y vuelven directamente a Alemania para confesar todo lo que vivieron. Ahora, como un simple mortal, se gira una orden de aprehensión en contra de Paul Schaffer, misma que arrastra hasta el año de 2005, que por fin lo encontraron tras su escape de la justicia. Quisiéramos que esta historia terminara con una verdadera justicia para las víctimas. Sin embargo, no fue precisamente así. En 2006, Schaffer al fin es condenado a 20 años de prisión, únicamente por 25 abusos, más 7 años por tener un arsenal de armas dentro de la colonia. Jamás procedieron las acusaciones de violación a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, y Schaffer falleció en 2010. Inmediatamente tras la captura de Paul en 2005, el Estado cambió el nombre de la colonia y lo llamó Villa Baviera, un poblado que actualmente cuenta con 500 habitantes que se dedican a la ganadería y agricultura y ofrecen recorridos turísticos por la zona y una gran gastronomía alemana. Esta comunidad, que decidió seguir viviendo en el predio, entregó al gobierno una carta abierta en donde admiten su parte de la responsabilidad en los cientos de delitos que se cometieron en la colonia. Sin embargo, culpan a Paul Schaffer de desfigurar el objetivo y motivaciones originales del proyecto. Pasarán más de 100 años antes de que las personas olviden los horrores que sucedieron en la colonia Dignidad, un lugar en donde, contrario a su nombre, se desnudaba a sus miembros en cuerpo y alma hasta reducirlos a simples máquinas de trabajo. Sin importar si los sobrevivientes de la colonia decidieran continuar viviendo en Villa Baviera o si optaran por regresar a su país natal, de algo podemos estar seguros: todos y cada uno de ellos estarán buscando por siempre borrar de sus recuerdos ese oscuro pasado y ese tenebroso par de ojos de Paul Schaffer. Que este tipo de acontecimientos históricos no se nos olviden nunca, como ejemplo perfecto de lo vil que puede llegar a ser el hombre, pero también de lo rápido que puede caer aún estando en la cima. Gracias por haber visto nuestro video. Si lo disfrutaste y quieres seguir conociendo historias y datos interesantes, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal.